Los secretos ocultos en la música de Bach, las variaciones Goldberg. En esta primera parte, y para contextualizar la obra, realizaremos una breve introducción en la que podremos escuchar algunos fragmentos de la música de Bach como la chacona y la ofrenda musical, para descubrir a la vez algunos de sus secretos. Johann Sebastian Bach nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach, ciudad situada en el centro de Alemania, en un entorno familiar en el que a lo largo de 7 generaciones dio vida a 53 músicos relevantes. Como quizás sabéis, Bach tuvo una gran fama como organista y como compositor, llegando a componer hasta 1087 obras. Bach tuvo ni más ni menos que 20 hijos. Lo habéis escuchado bien, 20. Fue con 2 esposas, 7 con la primera, María Bárbara, y otros 13 con Ana Magdalena, la segunda esposa de Bach después de la muerte de María Bárbara en el año 1720. Si quieren conocer la cronología histórica de aquel momento, en este vídeo pueden ver la línea del tiempo en la que vivió Bach. La sociedad salía de una época oscura y empezaba el tiempo de la era de las luces, la Ilustración. En 1633, la Inquisición romana acusaba a Galileo Galilei de introducir doctrinas herejes en su último libro, donde defendía el modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico y contradecía el pensamiento geocéntrico que protegía la Iglesia. Esta censura, como otras de la época, hizo que muchos pensadores se sintieran desprotegidos a la hora de expresar sus ideas, como en el caso del filósofo racionalista René Descartes. Retrasó durante años la publicación de su obra El Mundo, Tratado de la Luz, también fundamentada en el modelo heliocéntrico para corroborar sus teorías. Esta época llevó a que muchos ilustres de la sociedad se comunicaran a través de lenguajes secretos para no ser perseguidos o incriminados. En algunas ocasiones, el arte también ha contenido mensajes cifrados, ocultos o implícitos en sí mismo. Podemos encontrarlos en las obras de Michelangelo en la Capilla Sixtina, La Última Cena de Leonardo da Vinci o los símbolos masones que podemos encontrar ocultos en muchas catedrales. Todo parece apuntar que, al final del barroco, también se hizo popular el uso de la poética matemática, donde se ocultaban, a través de la geometría y como juego intelectual, códigos entre las prosas y los versos que contenían mensajes secretos. De hecho, el poeta y libretista alemán Christian Friedrich Henrici, con el sobrenombre de Picander y famoso por escribir numerosas cantatas para Bach, era un aficionado reconocido de esta moda literaria. Bach podría haber aprendido y practicado a través de estas fuentes, aunque no sabemos nada porque sería posible que por el descrédito, rechazo social o persecución que conllevaba realizar estas prácticas, se mantuvo en secreto y solo habría dejado mensajes ocultos para que los pudieran descifrar. A principios del verano de 1720, Bach estaba fuera de la ciudad acompañando a su patrón, el duque de Cotten, cuando, de pronto, recibió la inesperada noticia de la muerte de su primera esposa, María Bárbara. Esta circunstancia le impulsó a componer uno de los movimientos más conocidos y apasionantes de la música clásica, la chacona, que forma parte de la segunda partita en re menor para violín. Ahora vamos a descubrir algunos de los secretos que se ocultan en su música. Gracias al estudio realizado en 1996 por la violinista y musicóloga Elga Zone, quien aplicando la gematría, que es un método que proviene de la numerología hebrea por el que las letras se convierten en números y que se utiliza para descifrar e interpretar la cábala y la Torá, ha descubierto algunos mensajes ocultos en la música de Bach. De forma criptográfica y con el cifrado musical anglosajón, donde la nota La se escribe con la letra A y se le asigna el número 1, la nota Si es la letra B y se le asigna el número 2, y así sucesivamente como podéis ver en la pantalla, ha encontrado el nombre de María Bárbara Bach en el inicio de la chacona y también otras citas con una cierta simbología religiosa.
Evidenciamos en sus formas cómo esta obra podría ser un epitafio musical dedicado a María Bárbara. Sorprendentemente, el Gazón también ha resuelto que entre las armonías y melodías de la chacona se ocultan en su interior 11 melodías de corales luteranos. Forman parte del mismo tejido musical, pero de tal modo que son imperceptibles para el oyente. Algunas agrupaciones musicales han experimentado y grabado estas melodías, donde las voces añadidas hacen audibles las melodías ocultas. Nosotros ahora también vamos a hacer un pequeño experimento para descubrirlas. Será del compás 89 al 100, con la melodía original para violín y la parte de estos corales que se ocultan. Muchos músicos y musicólogos han estudiado y homenajeado a Bach durante más de 2 siglos, y cuanto más profundizas en su obra, más sorpresa y admiración provoca. Sin duda, es el mejor maestro de armonía y contrapunto de todos los tiempos. Su obra consiste en hilar y deshilar motivos una vez y otra, elaborando una obra modélica de extremada belleza, fantasía y perfección, como si se tratara de una estructura arquitectónica. Otro ejemplo donde podemos observar esta belleza y proporcionalidad llena de elementos decorativos es en la obra La ofrenda musical. Fue un pequeño reto por parte de Federico el Grande, rey de Prusia, quien era también compositor y flautista, y con un tema propio desafió al compositor a hacer improvisaciones mientras probaba lo que estaba en la última en el Palacio Real, el fortepiano. Después de esta cita con el rey, Bach en 1747 elaboró esta obra genial basada en el tema real. Bach terminó dedicando y enviando la obra a Federico el Grande, pero por desgracia todo parece apuntar al hecho que el rey nunca llegó a interpretarla. Bach compuso esta obra como si se tratara de un rompecabezas. Escribe en la partitura: Regis isvo cantuit reliqua canonica arte resoluta. El tema proporcionado por el rey con adiciones resuelto con estilo canónico. Y si os fijáis, el acrónimo de estas palabras es Ricercar, que significa búsqueda. Ahora veremos cómo en los últimos cánones de esta obra sitúa en un único pentagrama diferentes claves, alteraciones repetidas y lo más interesante, con el título Quaerendum Venietis, que significa indagar para encontrar. Se tiene que indagar para resolver los cánones. Vamos a ver una solución a estos rompecabezas. Para resolverlo, debemos duplicar el pentagrama y darle la vuelta, y así nos encontramos el canon a 2 voces. Interesante, ¿no? La curiosidad más grande de este tema real, también llamado posteriormente canon del cangrejo, es que funciona como la cinta o banda de Moebius, descubierta en el año 1858 por los matemáticos alemanes Moebius y Listing. La banda de Moebius es una figura donde su superficie tiene solo una cara y una banda. Podemos empezar por un lado y pasaremos por el otro de forma infinita en ambas direcciones. Al girar la circunferencia, unimos los 2 puntos del canon y nos encontramos con la banda de Moebius. Ahora escucharemos el canon a 2 voces. Fijaos en la clave del inicio del pentagrama y curiosamente con otra al final. Una voz comenzará por este lado y la otra por el otro. Se encontrarán en el medio interpretando de forma inversa la misma melodía que han estado tocando. A ver cómo suena.
Y ahora el canon vuelve a empezar, infinitamente y de forma invertida. Finalmente, llegamos a las variaciones Goldberg. Fueron escritas en el año 1742 con el nombre de aria con variaciones diversas y por encargo del conde de Kaiserling. Según nos explica Johann Nikolaus Forkel en la biografía sobre Bach publicada en el año 1802, el conde Hermann Kampf Kaiserling, embajador austriaco de la corte de Dresde, estaba frecuentemente enfermo y pasaba noches de insomnio. Pensando que la música le aliviaría el tormento, encargó a Bach que le escribiera unas piezas musicales para distraerlo y así poder conciliar el sueño. Alguien quizás se preguntará, ¿pero por qué, si el nombre original es aria con variaciones diversas, se llaman actualmente variaciones Goldberg? Pues esto se explica justamente porque, según Forkel, el joven clavecinista de la corte, Johann Gottlieb Goldberg, también alumno destacado de Bach, las interpretaba noche tras noche para entretener las noches de insomnio del conde. Ahora podremos ver la estructura arquitectónica de esta obra. Las variaciones sobre el tema inicial, el aria, que consta de 32 compases, está estructurada en 30 variaciones y finaliza con el regreso de la misma aria, siendo una obra circular formada de 32 piezas de un tema principal de 32 compases. El 93% de la obra está en sol mayor, tonalidad que en el barroco representaba la bendición divina, y las otras tres variaciones, que representan el 7% de la obra, están en sol menor y tienen un carácter un poco más trágico y melancólico. Como dato curioso, parece ser habitual encontrarnos con la tonalidad de sol mayor, ya que según esta gráfica proporcionada por Spotify, plataforma musical que actualmente tiene mucho más de 100 millones de suscriptores, la mayoría de obras que se escuchan en la plataforma se encuentran en esta tonalidad. Volviendo a la estructura de la obra, todas las variaciones tienen 32 compases, en excepción de 5 que tienen 16. La obra se puede dividir por la mitad y en dos bloques principales, es decir, de 16 piezas cada uno. El primer bloque se inicia con el aria de 32 compases y vamos a ver cómo suena. Y el segundo bloque, en la variación 16, empieza con un tema de 16 compases que se llama Ouverture y suena así. Como podéis escuchar, suena con el carácter de apertura inicial de un nuevo bloque, y la segunda parte de esta variación de 32 compases funciona como una variación típica. De algún modo, la obertura de tan solo 16 compases actúa de zona central entre los dos bloques principales, exactamente de 480 compases cada uno. A la vez, estas variaciones también se pueden estructurar en tres partes. La primera división está marcada entre la variación 9 y la entrada enérgica de la variación 10, después de una segunda intervención de 16 compases y en formato de canon. Y el otro punto lo encontramos entre la variación 21 y 22, después de una segunda intervención de 16 compases y también en formato de canon. Esta estructura en tres partes parece tener una relación con la proporción áurea, donde se forma una estructura matemática en la relación de A1.6 y que la encontramos en estos dos puntos. También coincide que son exactamente
288 compases en ambas direcciones. Ahora, fijaos en el total de los 9 cánones que tiene la obra. En su transcurso van ascendiendo progresivamente desde el canon al unísono en la variación 3 hasta el canon a la novena en la variación 27. También podríamos decir que los cánones se encuentran incorporados dentro de la tabla del 3, es decir, en la variación 3, que es igual a 3 por 1, encontramos el primer canon al unísono. En la variación 6, que es igual a 3 por 2, encontramos el segundo canon a la segunda. En la 9, que es igual a 3 por 3, con el canon a la tercera. Y así hasta la variación 27, que es igual a 3 por 9, en el último canon como invitación al novena. Estamos frente a una perfecta unión entre las matemáticas, la aritmética, la geometría y podemos contemplar con nitidez la forma y los fundamentos de la estructura musical de Bach. Para ir acabando, ya en la última variación, la número 30, donde por la forma esperaríamos encontrar un canon a la décima, aparece un tema llamado Col Libet, donde hay fragmentos de una canción popular sajona titulada Hace tiempo que no he estado contigo, refiriéndose a la vuelta del aria que da pie y concluye todo el círculo de las variaciones Goldberg, y suena así. Antes de terminar, déjenme que os explique un último secreto sobre la firma musical de Bach. Se han catalogado hasta 400 obras donde se utiliza el motivo Bach para inserir su firma en las notas musicales. En el cifrado anglosajón, como he mencionado al principio, la nota si bemol es la letra B, la nota la es la letra A, el do la C y el si natural, en la nomenclatura alemana, la letra H. Os explico sobre todo esta anécdota porque en la última obra de Bach, en la fuga inacabada dentro del arte de la fuga, uno de sus hijos, Carl Philipp Emanuel, y todavía en la actualidad músico y compositor muy relevante, escribe de propia mano al final del manuscrito. En el punto en el que escribió el nombre Bach, en el contrasujeto de esta fuga, refiriéndose a las 4 últimas notas de abajo, el compositor murió. Bach sufría de graves problemas de salud. Había perdido la totalidad de su visión y murió en el año 1750 componiendo esta fuga con 65 años. ¿Será todo fruto de la casualidad? Lo que sabemos del cierto es que más allá de algunas incógnitas y curiosidades sobre el compositor, a medida que vamos descubriendo su obra, a muchos nos seguirá fascinando y sorprendiendo.